Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cando. Yo le vengo a desarrollar el tema sobre el recurso de casación. El recurso de casación puede proponerse primero y principal contra la sentencia de última instancia que ponga fin a los juicios civiles o mercantiles cuyo interés exceda un monto establecido, salvo lo dispuesto en las leyes especiales, contra la sentencia de última instancia que ponga fin a los juicios especiales contenciosos cuyo interés principal exceda un monto establecido y contra la última instancia que dicten en los procedimientos especiales contenciosos sobre el Estado y la capacidad de las personas, contra los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en él, o los que provean contra los ejecutorios o los modifiquen de manera sustancial después en contra de ellos se hayan agotado todos los recursos ordinarios, contra la sentencia del Tribunal Superior que conozca la apelación de las dudas arbitrales. Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin, quedan comprendidas en las interlocutorias que hubieran producido un gravamen no reparado en ella, siempre en contra las dichas decisiones que hubieran agotado oportunamente todo el recurso ordinario. Se declara en lugar del recurso de casación primero y principal cuando en el proceso se haya quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa, o cuando en la sentencia se hubiera incumplido los requisitos, o cuando adoleciere de vicios enumerados en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Contra los dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos, o que la omisión o quebrantamiento lesionen al orden público, cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de la disposición expresa de la ley, o aplicando falsamente una norma jurídica cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue la aplicación y vigencia de una que lo esté, o cuando se haya violado una máxima experiencia. En los casos de en el ordinal de la infracción tiene que haber sido determinante lo dispuesto en la sentencia. El recurso de casación se anunciará ante el tribunal que dictó la sentencia, contra el cual se recurre dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de los lapsos indicados en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil. Solo en los casos de haberse impuesto material de hacerlo, ante aquel podrá anunciarse ante el tribunal o ante el registrador o notario de la circunscripción para que éste lo pase de inmediato al tribunal, que éste debe admitirlo o negarlo a fines del pronunciamiento de la ley. Toda intervención del tribunal que dictó la sentencia contra la cual se recurre para fructuar o obstaculizar el anuncio del recurso será sancionado por la Corte Suprema de Justicia con una multa, sin perjuicio de que se declare admitido el recurso posteriormente y se proceda a su tramitación. La Corte Suprema de Ejecución podrá oír, sustanciar y pronunciar sobre cualquier reclamo de parte o cualquier reclamo de la parte interesada relativo a la tramitación del anuncio y de la admisión del recurso, imponiendo a los responsables de multa de una cantidad excesiva sin perjuicio de la responsabilidad personal a quien pudiera haber lugar. El tribunal competente podrá oír el anuncio del recurso de casación, lo admitirá o lo negará al primer día inmediato siguiente al vencimiento de los 10 días que se dan para el anuncio. En caso de la negativa razonada en lo dicho auto de los motivos de rechazo, y en caso de admisión habrá contar en auto el día de calendario que correspondió al último de los 10 días que se dan para el anuncio. Si no hubiera habido pronunciamiento oportuno sobre la admisión o la negativa del recurso, el anunciante consignará un escrito de formalización en la Corte Suprema de Justicia entre los 40 días continuos más el término de la distancia si fuera el caso, siguiente de los 10 días del anuncio, para que éste requiera el expediente e imponga al juez una multa de 10.000 en cantidad de bolívares y se pronuncie sobre la admisión o negatividad del recurso. Pasados los 10 días que se dan para anunciar el recurso sin que éste haya sido propuesto, se remitirá un expediente ante el tribunal a quien corresponda la ejecución. En caso de la negativa de la admisión del recurso de casación, el tribunal que lo negó conservará el expediente durante los 5 días a fin de que el interesado pueda ocurrir de un hecho
Corte Suprema de Justicia, este recurso se propondrá ante el tribunal que negó la admisión del recurso en el mismo expediente del asunto, quien lo remitirá a la primera oportunidad a la Corte Suprema de Justicia para que éste lo decida entre los 5 días siguientes al recibo de la actuación, con preferencia o cualquier otro asunto. Admitido el recurso de casación o declarado con lugar el de hecho, comenzará a correr desde el día siguiente al vencimiento de los 10 días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y el día siguiente de la declaratoria con lugar del recurso de hecho. En el caso, un lapso de 40 días más el término de la instancia que se haya fijado ante la sede del tribunal que decidió la sentencia recurrida y la capital de la República, computado de la misma forma dentro de la cual la parte o las partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el tribunal que admitió el recurso si la consignación se efectuará ante el envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia o por órgano de cualquier juez que autentifique que contenga el mismo orden que expresan los siguientes requisitos. Primero y principal, la decisión u omisión contra los que se recurre, el quebrantamiento u omisión en el que se refiere, la denuncia de haberse incurrido en alguno de los casos contemplados con la expresión de las razones que demuestren la inexistencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. La especificación de las normas jurídicas del tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de las dichas normas. Transcurridos los 40 días establecidos del artículo anterior que establece el término de la instancia, si tal fuera el caso, si se ha consignado el escrito de formalización establecido, la contraparte podrá dentro de los 20 días siguientes consignar en un escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante, citando en su escrito las normas que a su juicio deben aplicarse para resolver las controversias, con expresión de las razones que demuestren dicha aplicación. Concluida la sustanciación de recursos de forma indicada en la Corte Suprema de Justicia, tendrá un plazo de 60 días para dictar su fallo sobre el recurso propuesto. La sentencia de recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia se pronunciará sobre la infracción denunciada sin extenderse al fondo de la controversia, ni al establecimiento ni aplicación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. Podrá también la Corte de Justicia extender el examen al establecimiento o valoración de los hechos cuando, tratándose de pruebas no contempladas expresamente en la ley, el juez haya admitido o evacuación sin atenerse a la analogía que se refiere. En la sentencia de recurso se hará pronunciamiento expreso sobre las costas conforme a lo dispuesto en la condena de las costas del recurso de obligatoriedad. En caso de desistimiento o cuando se le deje de parecer, si en un mismo juicio se anunciaren o admitieren varios recursos de casación, al mismo tiempo la decisión de ellos se abrazará en una sola sentencia que contenga tantos capítulos como recursos, pero la sustanciación se hará en cuadernos separados. Los jueces de instancia propondrán acoger la doctrina de casación establecida en los casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Si el juez de reenvío fallara contra lo decidido en la Corte Suprema de Justicia, las partes interesadas podrán proponer el recurso de nulidad contra la nueva sentencia dentro de los días siguientes de la publicación. Se declarará parecido el recurso sin entrar en decidirlo cuando las formalizaciones no se presenten en el acto señalado en el artículo 317 o no llenen los requisitos exigidos en el mismo articular. Después de sentenciado el recurso de casación, el expediente se remitirá al tribunal de reenvío por el primer correo si el recurso fuere declarado
con lugar o en la ejecución de caso contrario, principalmente dicha remisión al tribunal que reenvió el expediente de la Corte.